Saludos, qué gusto encontrarnos una vez más en Luces, como es costumbre, cada tarde de lunes desde aquí, desde San José de las Lajas, capital de Mayabeque, para juntos departir sobre arte y literatura. Uriarte Cabrera, Elio Oreste servidor, le invita a permanecer en sintonía en los próximos minutos, porque hoy tendré un invitado especial. Se viste de letras nuestro set. Llega un reconocido escritor desde Bejucal. ¿De quién se trata? Lo sabrá un poco más adelante si se queda en sintonía. Y así también podrá disfrutar de las secciones habituales de nuestro programa. Ahora sí, accionamos y encendemos cada una de estas luces y comenzamos. Se ilumina el set de luces esta tarde de lunes con la presencia del reconocido y destacado escritor de Bejucal, Armando Landa Vázquez. Bienvenido a Luces, amigo mío. Es un verdadero placer para todo nuestro equipo que nos acompañes en esta tarde. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Qué bueno, es un placer enorme para todos nosotros poder contar con la presencia de Landa. Te voy a llamar así por tu apellido porque todos les conocemos como Landa, escritor que lleva muchísimos años dedicado a la producción de literatura. Pero hay que hacer un poco de historia. Y qué orgullo para nosotros aquí en Mayabeque, provincia cargada de muchísimos artistas, contar contigo, Landa. ¿Cuándo comenzó? Porque vemos a Landa ya con una carrera solidificada, pero hay un inicio. ¿Dónde está esa semillita en la vida de Landa? Quizá si hubo un comienzo, porque me parece que uno trae una predisposición, digamos que genética, por determinadas inclinaciones en la vida, ¿no? Este mundo de las letras, quien primero me lo muestra como una imposibilidad para ella, es mi propia madre, que ella me hacía referencia de que en su infancia le agradaba mucho la poesía y que tenía esa frustración de no haberse desenvuelto más en el ambiente de la poesía. Pero indudablemente esa huella inicial va marcando un rumbo de que cuando ya entraba en la adolescencia, conozco y me hacen notar que tengo determinada facilidad por el mundo de las letras. Yo enfoque esta cierta inclinación hacia el mundo de la poesía y realmente logre concretar lo que el primer milagro que uno va a realizar en su vida, que es lo que a uno le agrada, y en un campo de creación pura, como es la creación poética. Yo recuerdo la noche en que estaba enfrascado tratando de construir mi primer poema, que lo hice casi como que fue casi algo que me nacía, pero sentía la tensión del esfuerzo, que por primera vez iban a hacer algo claro, porque no relevante conocía las técnicas. En un orden, y no conocía la técnica. Y fue prácticamente una sensación como de algo que iban a hacer, pero cuando ya logré darle forma en las palabras, creía que aquel momento ya era un momento indudablemente definitivo. Cumbre, ¿verdad? ¿Recuerdas con exactitud la persona que descubrió que tenías ese talento y que te canalizó en alguna medida ese amor por las letras? Bueno, yo reconozco múltiples personas que pudieron incidir, empezando por mi madre, como dije anteriormente, pero, por ejemplo, ya en el periodo entrada a la adolescencia, que como sabes es un periodo muy complejo, en que el ser humano tiene determinadas inquietudes, todo el cuerpo está como en ebullición desde todo punto de vista, es decir, biológica y psicológicamente uno está en un estado prácticamente, yo diría que es el cambio, de desesperación, la etapa más compleja en un ser humano. Y en ese momento la poesía llegó quizá a reeducar un poco todo ese mundo desordenado y a poner en orden las emociones en el grado sensitivo con que yo las estaba experimentando en ese momento, y fue en la secundaria. Mi profesora entonces de literatura sería el 9º grado por aquel entonces, Berta Martínez, que hoy no vive en Cuba. Ella era una maestra que logró inculcar en sus alumnos ese amor por la literatura, no por el hecho de asimilar la asignatura y luego ganar académicamente el año, sino el hecho de convertir la literatura en un hecho participativo. Y marcó una pauta en tu vida. Que marcó indudablemente un antes y un después, porque vi la literatura y vi a un colectivo de personas que éramos estudiantes de aquel momento colaborando para representar una obra de teatro, que si mal no recuerdo era de Juan Clemente Cenea, que era una representación del poema Fidelia,
a Sí. Fidelia, que es uno de los grandes poemas románticos de uno de los poetas mejor formados de nuestras letras. Landa, vienes de una tierra rica en cultura. Yo creo que Mayabeque tiene la dicha de tener a Bejucal con sus charangas, con sus escritores. ¿Cuánto hay de esta tierra rica en cultura en tu obra? Nacer en Bejucal realmente no se trata de un orgullo vanidoso, ¿no? Se trata de que, como decía Eliseo Diego, no nacemos en un lugar o en otro por azar, sino para dar testimonio. Y yo doy testimonio de que en esta tierra, este municipio, ciudad, este país que es Bejucal, de alguna forma, hay un mundo de creación inmenso. Hay creadores que nos han marcado. Por ejemplo, en mi adolescencia, la presencia de la figura de Félix Pita era tutelar. Hablar de Félix Pita era como hablar de un referente hasta que lo pude conocer en el año 89. Él muere en el año 90, si mal no recuerdo. Pero yo tuve la presencia, tener la presencia física de Félix Pita, acompañarlo en aquellas jornadas con el que entonces era el asesor de literatura del municipio, haber compartido ese espacio, ¿no? Posibilidades que se dan y que quizás en ese momento no se valora, pero cuando pasa el tiempo sí, ¿verdad, Con el Landa? tiempo, sí, uno insiste en que fue un privilegio de haber estado, de ser y estar en ese momento. Bueno, el tiempo apremia y el director nos está haciendo señas de que se impone el momento de la primera pausa. Queda mucha tela por donde cortar en esta conversación. Quiero que me hables de los talleres literarios, será después de la pausa. Ahora te invito a disfrutar de las proposiciones que llegan a cargo de la colega Maydelín Remón. Adelante el material. Buenas tardes, estimado televidente. La figura de Fidel debe ser estudiada y comprendida desde su infancia. No se puede concebir a un hombre tan extraordinario sin medir su dimensión desde los primeros años de edad. Por esta razón resultan atractivos los libros Un niño llamado Fidel Alejandro y Un joven llamado Fidel Alejandro de la escritora María Luisa García Moreno. Estos títulos integran la trilogía acerca del comandante en jefe que se completará con el volumen en proyecto de publicación titulado Un líder llamado Fidel Alejandro. Aunque pueden ser leídos por personas de variada edad, los 3 libros están dedicados especialmente a la bien llamada Edad de Oro, por su contenido educativo, su lenguaje sencillo y ameno y sus ilustraciones a todo color. Un niño llamado Fidel Alejandro redunda en la infancia de Fidel, en el pequeño intranquilo, pero estudioso, carismático, buen lector, extraordinario amigo y aficionado al deporte. En tanto, un joven llamado Fidel Alejandro nos acerca a su etapa estudiantil en la Universidad de La Habana como alumno de Derecho. En 17 relatos, María Luisa García Moreno significa datos del líder revolucionario que resultan poco conocidos y que revelan la personalidad del comandante. Al leer estas obras se concibe toda una cronología sobre la vida de Fidel, atractiva para niños, adolescentes y jóvenes, colmada de intenciones nobles para amar y respetar aún más a un hombre que se ha alojado por siempre en nuestro corazón. Y hasta aquí mi comentario de hoy. Prometo encontrarme con usted la próxima semana en Luces. Volvemos al set con el invitado de la tarde. Les recuerdo que se trata del reconocido escritor de Bejucal, Armando Landa Vázquez. Conversamos de tu pasión por las letras, de esa semilla que prendió la chispa en alguna medida para que te convirtieras en el escritor que eres hoy. Pero hablemos de los talleres literarios y de la Asociación Hermanos Saiz. ¿Cuánto aportaron estos talleres y cuánto aportó también la HS a tu vida profesional? Los talleres literarios llegaron en el momento, a partir de la década del 70, llegaron a llenar un espacio indudable significación en la vida de muchos autores cubanos que le deben a esos talleres literarios su iniciación y su proceso de perfeccionamiento. Indudablemente para mí significó en lo particular el encontrarme con otras personas, el aumentar socializar mi literatura de alguna forma, en poner esta literatura a la prueba del tiempo que significaría en lo que significaría después una posible publicación.
que quizás esa era una de las perspectivas o es una de las perspectivas que más genera en el autor, en la medida que, aunque tenga un comienzo muy precario, ¿no?, es siempre la posibilidad, la ambición de tener el libro. Es como una meta. Sí, es como una meta que uno va trazándose en esa subjetividad, en esa cosa oculta, en ese deseo de arraigar, de dejar una huella realmente. Porque eso significó, este paso del taller literario significó para mí al menos ese momento en que vi a otros autores, a voces similares a las mías, voces más acabadas para aquel momento. Y yo, en ese momento, había el sano interés en emular con esos autores y a la vez de perfeccionar lo que yo estaba haciendo. Esto, por una sucesión lógica, me lleva a que en un momento dado formo parte de la Asociación Hermanos Ahí, que fue justo sobre los 16 años. Y a través de la Asociación Hermanos Ahí, un largo proceso dentro de la organización, tengo la posibilidad de publicar en el año 2000, con la implementación de las editoriales territoriales, la posibilidad de publicar mi primer cuaderno, y creo que fue la posibilidad de publicar su primer cuaderno para muchos escritores que hubieran permanecido de lo contrario totalmente inéditos en el país. Y qué bueno, porque precisamente el HS tiene como misiva dentro de su reglamento patrocinar, promocionar a la vanguardia artista joven del país. Landa, hay un grupo que marca también tu vida profesional y es el grupo La Guardilla. ¿Quiénes se integraban en ese grupo? ¿En qué consistían? ¿Qué hacían ahí? Quizá en este programa se le llame por primera vez grupo, porque era como un club. Era como un gran lugar, es decir, un taller de ideas, donde nos reuníamos cuentistas, novelistas, poetas, pintores, personas con disímiles intereses en el campo artístico y a veces no tan marcadamente artísticos, sino personas con inquietudes intelectuales, y que realmente nucleó un grupo de escritores que dejaron algunos libros que son dignos de consideración y que luego algunos dejaron una obra importante. A mí en este caso quien me vincula, me lleva a este local que nosotros nombramos La Guardilla, es un cuentista muy interesante que hoy no vive en Cuba hace algunos años, Omar Casanova Rivera. Quizás nadie lo recuerde, Salvador Redoné tuvo el tino de incluirlo en su antología. Los últimos serán los primeros, y casi todos los autores que Salvador Redoné incluyó en esa antología son hoy autores referenciales en la cuentística cubana. Pues este autor fue el que me vinculó con La Guardilla, y allí tuve la oportunidad de interactuar con poetas y de relacionarme y de seguir, pero ya era un ambiente más de camaradería, menos formal. Era como un espacio compartido. Pero que siempre aportaba. De vida. Y era un lugar físico con el que tú te reconocías. Pero claro, yo ya llego a un momento en que eso está terminando. Pero indudablemente eso dejó un sedimento. Aportó. El sedimento quizás de reconocer que era importante la camaradería. Tener amigos. Qué bueno, Holanda. Eres un escritor prolífero cuando analizamos las publicaciones. Quiero que me hables de esas tantas publicaciones que ya has tenido la posibilidad de realizar en tu vida profesional. Bueno, yo divido ya, y lo estoy haciendo casi de forma aritmética, divido ya en una primera etapa, que yo publiqué aquellos primeros 5 cuadernos. Me limitaba a una poesía, quizás era demasiado ambiciosa o pretenciosa, digamos, pero que tenía sus aciertos y que no me deja, es un reflejo de mi espíritu, por tanto no la desecho, sino que correspondía a ese momento. Pero creo que de un tiempo para acá, desde que yo tengo el premio Félix Pita con el viejo orden territorial y se establece una nueva editorial, se empieza a configurar un nuevo contexto sociopolítico, en un nuevo contexto geográfico, yo siento que mi obra, al no se abre directamente, porque ha seguido un camino muy sui generis, no se abre directamente a las editoriales nacionales, a ese universo que ofrecen las editoriales nacionales. Yo sufrí un estancamiento, yo creo, lo que yo considero un estancamiento, que era un proceso en que empecé a acumular obras, pero era obra que sí me satisfacía a mí, y que yo notaba que habían verdaderos logros. La llegada de nuevo de escritores jóvenes, las nuevas inquietudes me llevaron a que tenía que reconsiderar todos los postulados de mi poesía, reconsiderarlo todo, y eso me llevó a la publicación ahora, justo en el 2017,
a la fecha de 5 libros. Que esta es la que consideras tu segunda etapa. Mi segunda etapa. De estos 5 libros, yo los considero, desde el punto de vista de mi obra, un salto cuántico en cuanto a la ambición que estos libros muestran, en cuanto a la fijación de actitud, de bagaje. Me refiero a ese sedimento cultural que va acumulando todo autor y que comienzan con Los hijos de Caiza, que fue publicado por la editorial, una editorial muy polémica, pero que ayudó a muchos autores. La editorial Samarcanda, una editorial española, que nos publicó a un grupo de autores. Por lo menos yo prácticamente en aquel momento, después de un impasse casi de 5 años sin publicar, estaba inédito y camino al olvido. Y yo creo que el colmo de un escritor sería no poder publicar sus obras. Me parece totalmente injusto. Landa, cuando analizamos el tema centro de tus poemarios, vemos que el ser humano es una figura protagónica en la temática. ¿Qué puedes decirme al respecto? El ser humano es esencial. El ser humano, si somos una criatura bastante compleja en el mundo, en la naturaleza, y nuestra dignidad quizás está en todas esas complejidades y esas cosas que nos separan del mundo zoológico y que nos hacen tan especiales, ¿no? Es decir, no tenemos sobre nosotros un determinismo animal que nos lleva a conductas totalmente, sino a la conducta cultural. Y yo creo que el ser humano ha sido el centro, porque es que yo, como parte de esta especie, siento que tenemos algo especial, ¿no? En nuestra relación con el mundo, en nuestra actitud de acompañar este mundo, y en el acto de recordar, que ahí está la esencia del grado de grandeza que tiene el ser humano. Y a la hora de crear, Landa, ¿tomas el referente de las personas o el tuyo propio? El mío como básico. Bueno, se impone el momento de la segunda pausa, luego seguimos con la conversación, porque ya está esperando uno de los segmentos habituales de Luces, Itinerario, donde siempre se aprende de arte y literatura aquí en Luces. ¿Quieres disfrutarlo? Un gusto. Adelante el material. Y luego del itinerario corren ya los minutos finales de Luces, pero aún nos queda un poco de tiempo para seguir conversando con este buen amigo, excelente escritor de Bejucal, Armando Landa Vázquez. ¿Cómo te has sentido en el programa, Armando? Muy bien, muy acogido. Nosotros, pues, agradecido con tu presencia. Hemos conversado de muchos temas, pero vamos a hablar ahora de los géneros literarios. Incursionas en la poesía, pero también te has atrevido a realizar otros géneros dentro de la literatura. Háblame un poco de esta experiencia. Quizás la poesía fue la piedra de toque, ¿no? Y quizás es que un género, como decía Cortázar, en algún sentido de juventud. Pero con el tiempo hay apetito de expresión. Entonces hay otras realidades que no pueden ser enmarcadas en el mundo propiamente poético. Entonces viene lo que es la cercanía con la prosa. Y ya yo he ganado una novela que debe salir para el año entrante, en el mes de enero. Incursionado en el ensayo sobre el que se me ha hecho mucho hincapié de que incursionara en el ensayo porque yo tenía cierta facilidad para expresar determinados conceptos y alguna claridad que la gente veía. Y entonces yo dije, bueno, tengo algunas ideas que no me he atrevido a expresar sobre determinados temas y quizás en estos ensayos empiece a organizarlas. Y le di forma en un pequeño libro de ensayo que lleva como título De poesía y de poetas, que es una reflexión sobre el tema de la poesía, sobre el tema social, la evolución social de la poesía. ¿Consideras como profesional de las letras que esta etapa de incursionar en otros géneros, que no es el género centro, el que prefieres desde el inicio de tu formación profesional,
sería una necesidad o un reto? ¿O ambos? Es una necesidad de cambio natural. Es decir, que todo está con una consecución cronológica y con un determinismo marcado por la presencia del tiempo en uno. Es decir, no es una presencia abstracta, sino ese crecer en el tiempo en uno y esa necesidad de expresar otras cosas, otras realidades que en el marco de la poesía no son propiamente muy expresables. Cuando analizamos las producciones literarias de Armando, ya me acabas de decir que está dividida en dos etapas. Podemos catalogar un antes y un ahora. De ese compendio de libros, ¿cuál de ellos ha marcado una pauta significativa en tu vida profesional? Te lo digo acudiendo a una síntesis total. Todo fue importante. Empezamos hablando de mi madre. Desde ese comienzo todo ha sido importante hasta el día de hoy. Pero ya en esta fase culminante, donde me siento totalmente satisfecho con lo que he hecho, hay dos libros que yo considero de esta última etapa esenciales. Uno es un libro que está en un territorio y límite de textos, que con el título Rabota, que traducido es trabajar, algo así, en ruso. Son reflexiones en la poesía, de la poesía, pero en un término en que voy narrando una historia, y las historias al editor le parecieron tan interesantes que hubo que mudar el libro de género. Eso es algo bastante complejo, pero es que yo me doy cuenta que esta editora comprendió la naturaleza de ese libro. Tuviste que cambiarle el género. Modificarlo, porque yo lo aceptaba era un texto con una alta densidad, pero esa alta densidad era propiamente porque tenía varias expresiones, y una de sus expresiones es el acto de narrar, y sale como en un libro que yo inicié como una ambición poética. De ese libro nacen un grupo de historias que se recogen con este título. Y el otro libro que me marca desde el punto de vista como ser humano, en la especificidad a la que uno pertenece y de la que uno no se puede desligar, que es el origen étnico, Los Independientes de Color. Me parece que ese libro trata el tema de la racialidad desde un punto de vista respetuoso, desde un punto de vista de que el ser humano en sus matices de color y todo eso representa riqueza y no empobrecimiento. Y ese libro lo que trata es de celebrar, de cantar a una raza que indudablemente tiene una historia muy peculiar, como todas las razas que existen en la Tierra, aunque como martianos, en fin, y martianos todos casi. Por lo menos yo me siento profundamente martiano, creo que el ser humano es uno solo. Es uno solo. Es uno solo. Realmente es así. Dígase el ser humano, se dicen todos los derechos que podamos de definir, ¿no? O prever. Pero sin embargo uno debe autentificar ese lugar de donde viene, porque por ejemplo en mi infancia, recuerdo determinados cultos que habían en mi casa que correspondían a esa cultura y a ese mundo quise tributar con Los Independientes de Color una especie de gran saludo y un saldo de cuentas, es decir, mi forma de ser respetuoso con mis antepasados. Armando, miembro en su momento de la Asociación Hermanos Saiz y ahora miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. ¿Cuánto aporta una organización como la UNIAD a la vida profesional de un artista? Ser primero miembro de la Asociación Hermanos Saiz, ha generado en mí el agradecimiento profundo hacia esa organización que me acogió y me dio la posibilidad de ser un autor publicado de forma orgánica. En cuanto a mi transición temporal, a mi entrada a la UNIAD, y en la actualidad ahora como vicepresidente segundo de la institución, asumiendo cargos de tipo administrativo, considero que la UNIAD me ha dado la posibilidad de servir desde la cultura al país, servir a la cultura del país y contribuir de alguna manera a su consolidación en nuestro territorio. Y el camino en el que estamos luchando, un ejecutivo que se eligió hace poco y que no va a ser nunca un detrimento de mi obra, sino que será ambas una sola obra, porque ser miembro de la UNIAD indudablemente es representar los valores más genuinos de la cultura notables cubana. de la cultura cubana desde hace casi más de 50 años. Bueno, el saludo para todos los miembros de la UNIAD de nuestra joven provincia de Mayabeque. Éxito en esta nueva tarea, donde se complementará también pues la función administrativa con la función artística. El tiempo se acaba. Increíblemente parece mucho, Armando, pero es muy poco. Pero no vas a escapar a la máxima que tenemos aquí en Luces, donde el invitado hace el precierre con una frase citada o hecha donde toque el nombre que nos identifica en la parrilla televisiva. Luces. ¿Cuál sería la frase de Armando? Bueno, quizá ahora me viene a la mente El siglo de las luces, aquella novela maravillosa de Alejo Carpentier.
Y yo le deseo, ya que casi finaliza el año, no solamente al programa Luces, sino a nuestra tierra, a nuestro país, en este año que muy pronto vendrá, que el año que entrante sea un año de muchas luces en todos los sentidos, para que seguir un buen derrotero, un buen camino en esta proyección humana y social que somos como pueblo, como nación. Y ese es mi más profundo deseo, que las luces nos dejen de acompañar. Gracias. Lo propio para ti, Armando, en tu vida personal y profesional. Ya sabes, las puertas de nuestro telecentro están abiertas para ti, para tu obra. Cuando quieras volver aquí a la Casa del Arte y la Literatura, bienvenido. Amigos, ahora ponemos punto final a la edición de hoy. Antes te recuerdo nuestra dirección electrónica para que te comuniques con nosotros, porque tu criterio y tu opinión nos interesa. luces@telemayabeque.icrt.cu. También estamos en las redes sociales Facebook y YouTube. Nuestro teléfono 4786-6224. No faltes la semana venidera a la cita del arte y la literatura aquí en San José de las Lajas, capital de Mayabeque. Hasta el próximo encuentro. Chao.